tomarlo. Ahora estamos los mismos, ¿no? Supongo que no ha aparecido nadie que no estuviera antes, ¿no? Entonces ahora de lo que vamos a hablar es y esta es la otra actividad, o sea, el objetivo ahora de esta parte es que vosotros organicéis una actividad de clarificación utilizando Glossal App en el contexto que os interese, que queráis. Puede ser, como os decía al principio, puede ser práctico, o sea, porque en vuestro equipo de investigación pues queréis poneros de acuerdo en la terminología que se usa. Puede ser en vuestro aula, que en una asignatura pues proponéis, vamos a hacer actividades de clarificación. Nosotros esto lo hemos hecho mucho. Os puedo decir que varios de los proyectos que ayer hicimos un repaso de cuál ha sido la trayectoria de los diferentes proyectos en los que ha estado involucrado el desarrollo de Glossal App y mostraba varios que son como 5 así proyectos que han sido educativos, ¿no? Y uno de los ámbitos de aplicación ha sido el de las telecomunicaciones. Y en las telecomunicaciones, finalmente, pues desarrollamos desde en todo el espacio teórico de teoría de la señal y la comunicación, que está muy directamente vinculado al de estudios de la información en general y también tiene relación hay cosas que tienen que ver con teoría de sistemas, o sea, hay muchas cosas que también se ven, ¿no? El caso es que los estudiantes han ido realizando ellos mismos clarificación de conceptos supervisadas por los docentes. Al final, la mayor parte de los artículos, sobre todo cuando eran así muy importantes, pues siempre han tenido algo de participación de los docentes. Y entonces se ha ido construyendo un corpus que se ha convertido como una mini enciclopedia para las telecomunicaciones y que de forma transversal para las diferentes partes del estudio de las telecomunicaciones, que sí, teoría de la información y teoría de la comunicación y las modulaciones y los sistemas de transmisión y de conmutación, etcétera, pues se han ido viendo los diferentes conceptos y además, en el caso de las telecomunicaciones, y me estoy entreteniendo un poco en esto, porque está más desarrollado, queremos llegar a la práctica. Antes, sobre todo, se ha hablado de teorías y teorías abstractas y tal, pero queremos también vincularla a lo concreto, a lo práctico. Y desarrollamos el ComLab. De las cosas que nos va a presentar mañana Ana, que antes mencioné un poquito, pues es también la idea de hacer una especie de laboratorio para ir construyendo conocimiento, pero que se vincule a la práctica. En nuestro caso, les enseñamos para todo un sistema de telecomunicaciones los diferentes componentes y entonces en diferentes asignaturas se ven conceptos que después se llevan a un laboratorio virtual que estrictamente hace tal o cual procesado. De tal manera que transmiten una señal, reciben la señal, se ve lo que pasa y se ve qué efecto tiene si cambio mis técnicas de muestreo, mis técnicas de filtrado, de modulación, etcétera. Y a la vez paso y lo vinculo todo a los conceptos que defino en Glossal App. Y entonces queda todo integrado, la práctica con lo teórico en un camino de ida y vuelta, que es lo que explicó también Isaac en el congreso anterior, en el workshop de Múnich, que están las grabaciones, están ahí, y de lo cual también hablamos un poquito justo hace un año en Siros, cuando lo reunimos en Siros en junio del año pasado. Puede ser en el ámbito que vosotros queráis. Entonces, tenéis a vuestro público, que ellos adoptarán la perspectiva que os he presentado antes como participantes, pero vosotros sois los que vais a orquestar.
ya tenéis vuestro perfil, se lo pedís a vuestros participantes, a los participantes le tenéis que decir, oye, tenéis que crearos vuestro perfil, ¿no? No hace falta que os repita cómo se crea. Entonces, lo tenéis y lo pedís a los alumnos. Y a continuación vosotros tenéis que hacer la configuración de la actividad de clarificación. Tenéis que hacer esto, luego una vez que la actividad de clarificación ya ha quedado preparada, con artículos que tienen que leer y otros artículos que están propuestos, es decir, esta preparación incluye un conjunto de propuestas y estas propuestas luego es lo que ellos trabajan. Cuando ya han acabado, como vais a hacer vosotros, pues pedís la revisión. Y en esta revisión, pues es en donde tenéis que volver a participar y ahora os enseñamos pues también cómo funciona esa revisión. Entonces, vamos a utilizar un caso práctico que es uno de nosotros que mañana, bueno, no, nos lo va a explicar, o sea, ese caso práctico, y vamos a montarlo utilizando las herramientas de Glossalab. Vamos a montarlo, pero primero va a ser Enrique, le cedo la palabra. Enrique nos va a contar cuál es ese caso práctico que tiene que ver con una investigación que estamos llevando, que él está liderando, él es el que la está haciendo dentro de su tesis doctoral y nos va a contar en qué consiste, cuál es el objetivo, para que veáis un ejemplo que es totalmente distinto al que os acabo de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, José María. No sé si me escucháis bien. Te escuchamos muy bien. Bueno, hago una mínima introducción. Enrique Peña es también participante en el grupo de investigación de Glossalab, pero él es profesor en el Instituto de Empresa. Él es ingeniero, tú eres ingeniero de caminos, ¿no? Y también tienes formación en ámbitos también de la gestión y de la educación. Y está con nosotros en el programa de doctorado de tecnología educativa, además de estar en el grupo Glossalab. Y dentro de la docencia que imparte, una de ellas pues tiene que ver con lo que nos va a contar, así no hace falta que lo cuente. Nos lo cuentas tú, Enrique. Muchas gracias. Pues efectivamente, yo me dedico en gran parte de mi tiempo profesional y docente a enseñar lo que llamamos habilidades de negociación de distintos niveles, desde niveles más sencillos en grado a niveles ya de posgrado, directivos de empresas que están negociando problemas, pero bueno, puede ser extensivo a no solo a la empresa, sino a la geopolítica, a las relaciones personales. Y bueno, pues siempre hay algo muy demostrado, y es que la preparación antes de entrar en una negociación, tanto de términos generales como específicos de una negociación, pues tiene un efecto positivo en el rendimiento, ¿no? Y no solo en el rendimiento, digamos, económico, sino también en la relación con la otra parte, ¿no? Entonces, pues con José María se nos ocurrió utilizar, digamos, una clarificación conceptual entre las partes que van a intervenir en una negociación y ver qué efecto tenía en el rendimiento de esa negociación. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a investigar. Todo lo que puede, pues, digamos, incrementar en niveles de complejidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Podemos hablar de una clarificación genérica. ¿Cuál es el concepto de justicia? ¿Qué es ser justo? Entonces, bueno, pues entran las partes que van a negociar como partes clarificadoras del concepto de justicia
y de alguna forma llegan a un entendimiento de lo que es el concepto de justicia. Y esto lo hacen previamente a entrar en el proceso negociador. Entonces, digamos, es una ventaja empezar a negociar cuando ya tenemos claro por lo menos cuál es el concepto de justicia para las dos partes o varias partes. Se puede complicar la cuestión y que no sean conceptos genéricos, sino que sean conceptos propios de una negociación. Por ejemplo, si estamos negociando y vemos ahora mismo en las noticias vemos negociaciones entre distintos bandos que están desafortunadamente en un conflicto bélico. Bueno, pues hay conceptos de esa negociación, propios de esa negociación, que hay que clarificar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un alto al fuego? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, sostenibilidad del acuerdo? Para que el acuerdo no sea, digamos, temporal y dure 2 años, sino que realmente sea sostenible. ¿Qué significa para nosotros que sea sostenible y cómo todos los conceptos asociados a esa sostenibilidad? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea sostenible? Bueno, pues vamos a empezar con lo más básico. Vamos a empezar porque, claro, si lo hacemos específico para cada negociación, habría que crear un corpus distinto para cada negociación y sería pues altamente complejo. Vamos a ir a los elementos, digamos, generales que tienen que clarificarse en una negociación. Si quieres, comparto una pantalla. Sí. Esto es lo que se llaman elementos básicos y que muchas veces entramos en las negociaciones sin saberlos, ¿no? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuáles son los intereses que yo tengo, no? ¿Y cuál es la definición de esos intereses? Simplemente aquí definir lo que quiere decir intereses y definir lo que quiere decir posición va a tener un efecto, digamos, de ordenación, de clarificación y va a tener efectos positivos a la hora de enfrentarnos a un proceso negociador. ¿Qué quiere decir prioridad? Quiere decir que sea imprescindible tener, quiere decir que lo tengo que negociar sí o sí. ¿Cuál es ese concepto de prioridad, no? ¿Cuál es el concepto de alternativa? Ese concepto que muchas veces vemos que ni siquiera cuando entramos en la negociación no pensamos qué pasa si no hay acuerdo. A lo mejor no es tan grave, o a lo mejor sí, pero si ni siquiera sabemos que existe ese concepto que es alternativa a un nuevo acuerdo, pues realmente tenemos una ausencia tremenda, porque esto está, por ejemplo, muy relacionado con mi poder de negociación. Si yo no conozco el concepto de alternativa, puedo decir que no sé cuánto poder de negociación tengo en una situación concreta. Entonces, se trata de aclarar estos conceptos que muchas veces o no los tenemos presentes o ni siquiera los conocemos de forma genérica, aunque se puede complicar, como digo, y hacerlo específico para una negociación concreta y que ayude en negociaciones complejas a llegar a un acuerdo a través de clarificaciones multilaterales. Pero vamos a ir, en nuestra investigación vamos a empezar con lo básico, y es, conocemos los conceptos y tenemos claro los conceptos, los elementos, digamos, estructurales que definen una negociación. ¿Qué quiere decir opción? ¿No? Una opción es los distintos paquetes, digamos, de combinaciones de variables que resuelven una situación de conflicto y, digamos, pueden definir de acuerdo, ¿no? Enrique, perdona, ¿estás compartiendo algo? Igual crees que estás compartiendo y no lo estás compartiendo. Perdonad, que pensaba que estaba compartiendo. Estaba compartiendo esto. Estos son lo que llamamos
que se denominan los elementos, digamos, ahora lo veis, ¿verdad? No, no lo vemos. Yo por lo Vale. menos no. Voy a volverlo a No se ve, ¿no? disculpar porque, jolín, yo estaba pensando que... Yo te estaba siguiendo, pero me daba la impresión de que empezabas a hacer como algunas apuntes de como dando por sentado que pasabas a otra cosa que estábamos viendo. Mira, te voy a pasar a través del chat y lo compartes tú, ¿te parece? Porque Vale. tengo algún problema Sí, sí. send a message. Aquí se pueden no se pueden pasar archivos. ¿Cuál es? ¿Lo has pasado ya? ¿No? ¿O de qué chat? Te voy a pasar a través del WhatsApp, ¿vale? Un segundito. O pásamelo por el chat que quieras. Me da lo mismo. Vale. Tengo varios. Ahora mismo. ¿Cuál? El de WhatsApp. Ah, vale. Vaya. Compartir enlace. Es importante, claro, que tengáis esto porque si no, no lo vais a entender mucho mejor si lo tenéis. No, de momento no lo tengo. Vale. Por email. Bueno, estáis siguiendo de todas formas un poco la lógica. ¿Eh? Estáis siguiendo la lógica de lo que estaba explicando, por lo menos. Sí, sí, yo sí te he seguido. A ver si me llega. Venga, que si no se nos hace. A ver si consigues mandármelo. Ok. Mirad, un segundo. Mira, lo voy a poner en el chat para todos, ¿vale? Vamos a ver son las posiciones, cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades, qué quiere decir BATNA. BATNA es el acrónimo de cuál es la mejor alternativa a un acuerdo. Esto es un concepto que un gran porcentaje de negociadores o desconoce o no lo tiene claro. Vale. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto de opciones? ¿Qué quiere decir un criterio de legitimidad? ¿No? Por ejemplo, un criterio que soporte, digamos, o justifique lo que estoy reclamando, como lo que ha ocurrido en el pasado, o algún tipo de regulación, algún tipo de precio de mercado, métricas, ¿vale? Digamos, qué quiere decir una relación? ¿Cuál es la definición de relación entre las partes? Y luego, bueno, pues comunicación, qué tipo de comunicación y qué tipo de estilo. Concesiones posibles. Bueno, estas serían, si hablamos de clarificación específica de una negociación, aquí hablaríamos qué concesiones puedo hacer y cuáles no puedo hacer. Cuáles son más flexibles y cuáles son menos flexibles.
y si compromisos concretos que puedo aceptar también serían, digamos, clarificaciones, digamos, de una propia negociación. Entonces, se trataría de, antes de negociar, incorporar a los negociadores en una actividad clarificadora de conceptos, de los primeros conceptos, ¿vale? Que serían los 6 primeros conceptos, y ver qué resultado tiene. Vamos a hacer 2 grupos, un grupo de control, digamos, que realice la actividad clarificadora y otro grupo que no la clarifique y vemos si hay algún tipo digamos, de mejora en el proceso de negociación. Entonces, es un poco abstracto, por supuesto que es abstracto, pero tiene un interés enorme en cuanto a dar utilización o uso social para resolver problemas complejos, digamos, a la clarificación fuera de lo que es simplemente pues, las definiciones, un approach más de tipo definiciones académicas. Tiene esa vertiente un poco de practicidad que queremos darle en la investigación. ¿Alguna pregunta? A ver, estoy intentando convertir lo que nos has mandado en una tabla que sea legible y refrenda tú si vale o no. Lo voy a compartir. Es Lo justo que lo has que mandado en tenía. el chat es que tiene unas rayas que hace difícil leerlo. Y no sé si esta lectura Está, es está perfecta. Está perfecta esta tabla que has hecho. Vale. Pero está bien lo de que haya dos, una primera y una segunda. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Está de repetido. Posiciones declaradas, intereses y fondo y prioridades están repetidos. Ah, Puedes borrar vale, la eso segunda. está repetido. Vale, vale. Pues es decir, que nos quedamos solo con la primera tabla y Santas Pascuas. Eliminar esta tabla y ya está. Esta tabla. A ver, no sé si se ve, pero esta es la tabla completa. Entonces, por ejemplo, podemos vincular, si hablamos de lo que son intereses de la negociación, existe una repercusión ética y cultural muy importante. Pues, por ejemplo, hay culturas donde más utilitaristas o culturas más que abogan por el bien, digamos, común o colectivo. Y bueno, pues ahí podríamos asociarlo a distintos artículos del corpus de Glosalab, como por ejemplo un artículo de ética de Information Ethics tuyo de José María, que es mi tutor, ¿no? Y de Capurro, ¿no? Information Ethics. Pero lo que podemos hacer ahora, Enrique, entonces ahora que has planteado cuál es el objetivo, o sea, que queremos enseñar, tú quieres enseñar técnicas de negociación con tus alumnos que están aprendiendo técnicas de codificación. Y entonces les das una serie de instrucciones generales y queremos crear una actividad de clarificación conceptual. Y entonces vamos a ir al mecanismo de creación de una actividad de clarificación. Entonces, de hecho, si vamos a... La tuya es en contextos educativos y entonces tenemos una página que es glosalab.edu en el que tenéis acceso a los formularios, ¿no? Aquí tenéis como la ayuda que es general, este es el listado de las actividades donde una vez creado pues aparecerá y aquí está el formulario de creación de actividad de clarificación. Entonces,
entramos por aquí, porque ya tenemos claro, o sea, la idea principal, que Enrique se ha explayado bastante en los pormenores, pero la idea es que va a enseñar técnicas de negociación. Entonces, dime qué nombre le damos a esta actividad de clarificación. Vamos a ver, como vamos a hacer una actividad de clarificación general, pues la podemos llamar elementos clave de una negociación. Elementos clave de una negociación. Vale. También... Entonces, una vez hecho esto, decidimos en qué idioma se va a crear. Bueno, de hecho, a mí me está apareciendo todas las cosas que hemos visto hasta ahora, me estaba apareciendo en inglés porque tenía el interfase en inglés, pero en español me va a aparecer las cosas en español. Entonces, ¿tú lo vas a hacer? Vamos a hacerla en español. Ahora para... Que estamos haciendo de verdad este congreso en español, o esta parte del congreso en español, pero el dominio de conocimiento, en este caso, es el conocimiento amplio, que puede ser o bien generalidades o filosofía, religión no es, ciencias sociales sí puede ser, ciencias naturales no, ciencias aplicadas, pero más bien son ingenierías, aunque hay algo de gestión. Yo creo que tiene que ver más con ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales o generalidades. Entonces, ciencias sociales, que esa es la rama de conocimiento A. Dentro, aquí se pueden poner varios dominios de conocimiento específico y, de hecho, yo creo que en el 0 puede haber, por ejemplo, bueno, civilización, cultura, podría tener relación. El 0,9, que es organizaciones, pues por cultura organizacional podría tener sentido. Y del 4, perdón, no, del 3, pues podría ser o... Antropología cultural. Metodología de ciencias sociales, no, demografía y sociología, no. Podría ser política, podría ser economía, ¿no? Sí, sí. Depende de lo que sea. Puede haber una negociación política, puede haber una negociación, puedes tenerlo más acotado o menos acotado, pero es bastante común que también sea una negociación dentro del ámbito económico. Sí. Y luego, si se quiere poner un conocimiento no estandarizado, pues se puede poner, no sé cómo negociación o técnicas de negociación, Sí. teoría de la negociación, no sé si existen tales. Sí, sí, teoría de la negociación, se puede decir, sí. Teoría de la negociación. Y entonces tú aquí en introducción específica, si tienes alguna indicación, ya que, por ejemplo, introducir, eso sería, daos cuenta de que va a aparecer la metodología general, de que hay que enlazar con eso no hace falta indicarlo, pero la introducción específica, sí, pues no sé si lo quieres vincular a, por ejemplo, alguna asignatura. ¿Tienes una asignatura dentro de ese ámbito? Sí, bueno, es la teoría de la negociación, es una asignatura, digamos, que se puede dar resolución de conflictos, también se dice... En la teoría de la negociación, cuyas bases se indican en el contexto de la actividad, ¿no? En el contexto de la actividad. Y luego os enseño esto cómo se especifica. Luego, recomendaciones de lectura, ¿tú habías identificado alguna? Has dicho ahora ética de la información, ¿no? Por ejemplo. Ética.
que está indexada en Glosalab. Está en inglés, no sé si eso tiene, bueno, también está, ¿Cuál? ética de ¿Cuál? la información está en inglés y en español. Sí, ese está en inglés y en español. Si lo hacemos en español, pues ética de la información. También está ética intercultural. Eso es. eh, por ejemplo, esta, no sé, ¿cuáles más, así, conceptos que hayas identificado? Si has hecho lecturas. Es un concepto más que una lectura. El concepto de equilibrio, Equilibrio. sí, eso es. Equilibrio está en el Diccionario General de Sistemas. No lo sé si organización, por ejemplo, igual pueda organización. No, organizational knowledge, organization, eso es diferente. Organizational depth, no, es igual, no. Eh, bueno, se pueden agregar más, ¿no? O sea, nos puede servir de ejemplo, o sea, luego se podría ir rellenando. Por ejemplo, voces que deberían aclararse. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, y no existe ese término, el término, y eso que se utiliza mucho, el término interés. ¿Qué es un interés, no? En una negociación, Bueno, ¿no? interés, espérate, interés, no, interés no está, vale. Ah, Que de hecho, o sea, es una cosa que hay que revisar, porque si queremos poner interés, vale, vale. interés. Yo creo que mencionaste justicia también. Sí, justicia Justicia, tampoco está eh, interesado. Altruismo en un momento dado también es importante. altruismo, ajá. Mira, creo que, por ejemplo, conflicto, mira, goals, conflict, some proposed system view. Mira, este es interesante, de la enciclopedia, Ujú. some proposed system view of conflict. ¿Mm? Perfecto. Y bueno, hay tres, no sé si quieres proponer rápido algún otro. Criterio de legitimidad, pero claro, esto es puede ser ¿Cuál? compuesto. Criterio de legitimidad. ¿Cómo has dicho? Criterio de legitimidad. Es Objetividad. legitimidad. ¿Cómo legitimo? ¿Qué criterio utilizo para legitimar mi posicionamiento? Ah, Criterio de legitimidad. ya, legitimidad. Bueno, No puede como ser. es un ejemplo, o sea, nos Sí, sirve, o sea, el coordinador, en este caso, es Enrique Peña, ahí estoy. se selecciona así, y el contexto, si tu asignatura es, habíamos dicho que era teoría de la negociación, ¿no? Sí, Entonces, sí. teoría de la negociación que se imparte en el Instituto de Empresa. Teoría de la negociación. Bueno, se imparte en muchísimos sitios. No ¿Eh? solo se imparte, es una asignatura que se imparte en muchísimas escuelas de negocios y, digamos, Vale, en distintas y tú, formaciones. pero el contexto específico, porque tú lo planteas y, por ejemplo, la vas a Sí, llevar a cabo pongamos que es una actividad que la vas a desarrollar, luego lo cambias si quieres, entre el 1 sí, de diciembre del sí, 2026 perdón, ¿qué dije? De octubre y por ejemplo, el 29 de octubre, ¿no? Lo perfecto. haces así. Entonces, con esto ya ha quedado una serie de metadatos, con lo cual se construye el objeto, que es Clarus, que es la actividad de clarificación, que hay una cosa que se nos ha olvidado indicar aquí, que es, o me ha desaparecido o no lo he puesto. Ah, no, sí, pero no estaba cargado. Sí, es el de Glosalab Edu, o sea, es en un contexto educativo, por eso se deja Glosalab Edu. Si fuera, por ejemplo,
congreso sería Glossalab ESTI, que como ocurre en la del workshop. Entonces se cierra a veces, ocurre que puede ser que tarde un poco en generar algunas asociaciones. No sé bien por qué Enrique Peña Pérez me aparece así. A ver, Enrique Peña, a ver. Esto no debería ser así. Vamos a ver por qué es Enrique Peña Pérez. Está completo. De hecho, bueno, mira, una de las cosas que mencioné antes, si por ejemplo vais a hacer un artículo con Enrique, entonces que aquí vienen los datos, que estos datos son todo importantes. Si queréis mandarle un correo a Enrique lo deberíais poder hacer. Y Dani, mira a ver qué. Ah, sí, vale. Enviar un correo a este usuario. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quisierais escribir a Enrique, pues ya tenéis. Yo, por ejemplo, le podría, hola Enrique, tal, 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 oye, quiero escribir contigo un artículo. ¿Vale? A ver, ¿por qué crees que no ha salido el de... ¿Por qué no habrá cogido el nombre de Enrique Peña? Ah, ya sé. Esto es una cosita que me parece que tenemos que enmendar, que mete el user. La verdad es, no lo tenemos. ¿Será que mete aquí el user? No. ¿Por qué no lo coge? Es raro. O sea, entendería que sé en qué estás. Elementos clave, sí, claro, elementos clave. Es elementos clave de una negociación. Sí, pero el user 2 sobra. Eso es casi seguro. Ah, pues entonces está generando eso mal. O sea, Casi seguro. sí, vosotros no hace falta que porque esto es un vídeo. Sí, pues eso quiere decir. Vale, entonces ya está asociado y aquí lo único es que no tienes teoría de la negociación. Esto, o sea, el esquema es lo mismo que para cualquiera de vosotros, con los conceptos que queráis. Uno en una asignatura de informática, pues quiere programación, programa lineal, COBOL, lo que le dé la gana, ¿no? Quiere clarificar esos conceptos y busca a su vez otros que se encuentren en las sugerencias de lectura que tienen que interrelacionar con los anteriores, ¿no? Entonces, ahora tiene que definir el contexto, que aquí ha dicho, está vinculado a la asignatura de teoría de la negociación, tal, 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 pero como aquí está el contexto, entonces vamos a la teoría de la negociación que no está creada y entonces vemos que tenemos que crear. ¿Qué tenemos que crear? Pues os voy a enseñar un ejemplo para que sigáis el mismo esquema, ¿no? Por ejemplo, este que es el que me aparece así al principio, Clarus, este que es de una asignatura de antenas que he coordinado. Entonces aquí entras en la asignatura esta de antenas y te dice, bueno, pues esta asignatura es de tal universidad, tiene este objetivo como el objetivo general de la asignatura. José María, perdón, puedo interrumpirle, pero no sé si se le ha abierto una nueva ventana que no está compartiendo actualmente. Muy bien, Ana. Me gusta por haberme avisado tan a tiempo. Muchas gracias, Ana. Pues en este caso se trata de esa que la he elegido un poco al azar. Bueno, al azar no, es que es de la A y ya me ha aparecido antes que es de antenas. Entonces se identifica en qué universidad, si por ejemplo tú la das en el Instituto de Empresa, el Instituto de Empresa aparece dentro de los contenidos de Glossalab y se dice cuál es un objetivo general, acceso a la guía docente, en este caso es una guía docente que es pública, con lo cual
cualquiera puede acceder, o sea, es importante que también esto sea información que cualquiera pueda acceder a ella. Y luego tienes el acceso a lo que es la actividad de clarificación de antenas. O sea, tiene una actividad de clarificación vinculada a tal. En tu caso, harías teoría de la decisión, metes el mismo descriptor. Yo te puedo decir, esto está calcado, está copiado de lo que es la guía docente, un extracto de la guía docente, muy resumido, en lo más esencial, y luego tengo el enlace a la guía docente entera. De esa manera está perfectamente perfilado el contexto, con un descriptor más elemental para quien quiera saber que, de hecho, cuando vamos aquí a la actividad de clarificación hecho de todo, observad lo siguiente, porque si yo, ahora sí estoy, ¿no? Si me pongo aquí, me dice la asignatura de antenas impartida en la UDIMA, me aparece en la nubecita. Dentro del grado de tal y cual se dedica al estudio de las antenas, ¿vale? Pues, y en el tuyo, pues de la teoría de la decisión. ¿Vale? Pues eso sería lo que tendríais que hacer, que puede ser un supuesto, no hace falta que lo llevéis a la práctica, pero creo que podría ser interesante. De hecho, podéis vincularlo a cosas que nosotros hemos hecho. Sé que algunos de los aquí presentes, de hecho, trabajáis en Santa Elena en telecomunicaciones, y puede ser una manera de, por ejemplo, poder ver y poder sacarle provecho a eso que tenemos nosotros, que es abierto. O sea, antes he mencionado lo del ComLab. Pues aquí entráis en ComLab y veis, es un laboratorio virtual de sistemas de telecomunicación. Cuando entras luego a los códigos de MATLAB, porque todo corre en MATLAB, pues puedes ir a los artículos específicos, pues por ejemplo, recepción óptima, ¿no? El receptor óptimo, pues es uno de los conceptos más importantes en teoría de la señal. Y aquí tienes los códigos, aquí están los códigos, además los códigos explicados, que son los mismos códigos que corren en el laboratorio, en ese laboratorio virtual. De tal manera que se puede vincular a todo esto que nosotros hemos estado haciendo y que es abierto. O sea, todo esto es absolutamente abierto, ¿no? En el ComLab en particular, aquí se puede llevar a la práctica y tienes un perfecto ensamblaje de la práctica con la teoría. En el caso de Enrique, ha planteado escenarios. Entonces tiene teoría de la decisión. Y entonces sobre teoría de la decisión hay una serie de conceptos generales que lo tendrá que pensar un poco mejor para cuando él lo aplique en octubre en su asignatura. Y puede crear un caso práctico también por ejemplo, en el conflicto de Irán, de la absurda guerra esta, en la que la gente está sufriendo a lo tonto, como bueno, en la práctica totalidad de las guerras. Para una negociación, a ver si fuera posible, aunque para eso sería mejor que mandarle a alguno a la luna de los involucrados. Yo creo que sería lo mejor, comprar entre todos un cohete y lanzarles a algunos de los responsables. Pero bueno, esa es una opinión. Seguro que Enrique lo haría muy bien tratando de sentarles y negociar como lo está intentando los pakistaníes. Pues se puede plantear para ese ámbito, ese escenario tan difícil. Imaginaos tratar de convencer que Trump entienda una palabra que no sea la que él tiene en su cabeza. Me resulta difícil, pero lo mismo se consigue. Lo digo un poco de manera también graciosa, ¿no? Dentro de lo trágico, lo trágico cómico del asunto. ¿Vale? Yo creo que está muy bien el escenario que nos ha planteado Enrique. Contadme a ver si tenéis alguna duda, porque en principio
con esto, por nuestra parte, bastaría para lo que es cómo funciona. Porque a continuación, o sea, ya os lo planteaba inicialmente. A ver, voy a volver sí, era la presentación. Ay, la presentación. Compartir esta. Lo último. Ah, vale, sí, me queda una cosita. Pongamos que estamos en una de esas actividades de clarificación, que luego podéis volver a vuestras actividades de clarificación. Es posible elementos claves de la negociación. Ya está aquí, la tuya. Por ejemplo, teoría de la negociación, aquí aparece teoría de la negociación. Habría 4 posibles, no hay ninguna que esté pendiente de los 4 posibles. Empieza el 1 de octubre y acaba el 29 de octubre. Aquí se accede ahí a la actividad y aquí se accedería a la definición que le des, como aquí se ve, eso es de esta asignatura. A modo de ejemplo, pues vamos a acudir a, yo qué sé, para que no sea lo mismo que lo de antenas, esta que es de tecnologías en el que hay algunos artículos que por ejemplo, que necesita mejorar. Perdón interrumpirte, pero me voy a tener que retirar, voy a empezar clases. Vale, no, de todos modos yo ya acabo, ¿eh? Solamente quiero deciros, este es un artículo en el que se trata de revisar. Pues cuando ya se ha acabado, os lo encontráis que aparece en revisión. Entonces llegaríais a ese que está en revisión. De hecho, voy a acudir a uno que está en revisión y luego yo vuelvo a este inmediatamente. Por ejemplo, este está en revisión. Este todavía no está revisado, ¿no? Habría que revisar. Entonces, este que está en revisión se le dice añadir revisión. Y añadir revisión, cuando ya se ha leído, esta es la revisión. Dices, pues, por ejemplo, está finalizado, si ya se hubiera acabado. La evaluación puede ser, por ejemplo, un rechazo. Lo rechazo, no está publicable todavía y lo voy a dejar, mi decisión, por ejemplo, va a ser que luego lo voy a poner en que necesita mejoras. Mi confianza con respecto a mi decisión, la decisión en este caso es el docente, para otras colecciones hace falta un par de personas, pero en este caso yo, y en cualquiera siempre se pide cuál es la confianza, pues es muy alta, ¿no? Y digo, estimado fulanito, tal, ¿te ocurre que te has olvidado tal o cual cosa? O, por ejemplo, algo que nos ocurre muchas veces, pues lamentablemente aquí se están entregando lugares comunes que además tienen una alta verosimilitud de estar generados por inteligencia artificial y que nos da lo mismo que seas tú escribiendo como la inteligencia artificial o que sea la inteligencia artificial. Porque lo que necesitamos son no idas ni pensamiento que no sea pensamiento, sino pensamiento pensante, que es lo que después queremos trazar. Entonces, muchas veces acaba así la revisión. Lamentablemente, el grado de verosimilitud de que esto esté generado por una inteligencia artificial es tan alto que no podemos publicarlo ni nos sirve, ¿no? O que, por ejemplo, falta relaciones o que tal cosa es errónea, ¿no? O sea, que hay problemas de inconsistencia. Es decir, en este momento, vosotros, el docente, se convierte en el responsable de que si decide pasar a la colección de educación de Glossalab Edu, es responsable de decir, ven, ahora ya está en estado adecuado y entonces esta está muy bien, chapó, lo aceptado y se coloca aquí, ¿no? En otros casos puede ser un rechazo débil o límite, no lo publico de momento, pero introduzco mejoras, ¿no? Como en el caso ese que veíamos antes, de ese otro artículo que necesitaba mejoras de multidisciplinaridad, por ejemplo, que hemos hablado antes. Esto lo elaboraron algunos, entonces tiene una revisión. Esta es la revisión. Una vez introducido lo que hemos visto, pues queda
la revisión, en este caso fue mía, introduje yo la revisión y te queda la fecha, te queda vinculado a cuál es el artículo y cuando volvemos a aquel artículo, luego añadimos, si consideramos que se puede mejorar, entonces se le da a mejoras. Nosotros tenemos un ciclo continuo de que luego los artículos que no se han terminado los seguimos proponiendo. Y entonces aquí en mejoras, prácticamente lo que suelo hacerle es le doy la vuelta, y aquí sí que utilizo la inteligencia artificial, con mi propia revisión, le doy a la inteligencia artificial, le digo, conviérteme esto en las revisiones, lo releo, lo vuelvo a ver, o sea, para reducirme el trabajo, lo vuelvo a leer y veo, bien, está bien articulado en unos pocos puntos, tal, algunas veces necesito alguna interacción y ya está, lo dejo. En las mejoras queda guardada la página y se queda a los siguientes que van a acceder y que quieren desarrollar un artículo, dice, pues mira, yo quiero trabajar en multidisciplinaridad y aquí ya me están diciendo, con el contenido que tengo, que aquí ya hay algo, que hay cosas que están bien, pero que tengo que hacer X o Y. ¿Vale? Entonces, este es el ciclo completo. Y por mi parte, ya he acabado. Pero podéis tener preguntas. Y Teresa se tiene que ir a clase. No sé cómo deja ese cansancio. Mire mal las horas. Todavía falta 1 hora. Vale. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Yo creo que deberíais tener alguna. Si no, me da la impresión de que... Yo tengo una duda, José Mari, que es cuando alguien lee un artículo, ¿se queda, digamos, al track de lectura o solo al track de las discusiones? No es distinto. No es distinto el track de la lectura del track de las discusiones. O sea, digamos que son 2 fases distintas. Se propone leer y luego a continuación, o sea, los que están participando, los alumnos que están participando, eligen en este artículo y en este hago algún comentario, que es por generar una interacción con el contenido que ya está. En una parte que sí podéis, cualquiera puede, porque el espacio de nombres de talk, de discusión, siempre está abierto a todos, a la edición de cualquiera. Bien, pero los que han leído, esos nunca se pueden saber, o sea, yo no sé quién lo ha leído o quién no lo ha leído, ¿no? Eso no está de alguna forma registrado, ¿no? ¿Quién se ha bajado el artículo, quién lo ha visto, lo ha visualizado? No, las visualizaciones nosotros no, porque sería una locura, porque son muchísimos, o sea, usuarios, son muchos cientos de usuarios los que hay, y luego lecturas, pues tenemos, no sé por cuántas andaremos, Pero miles, Ahora lo que pasa es que las motores de claro, luego es que encima hay muchas que son miles y miles, porque además hay algunos son robots, luego son difíciles de distinguir de las que son lecturas conscientes y las que son inconscientes. Entonces, como al final acaba siendo poco útil porque nosotros ofrecemos la posibilidad de interactuar mediante la API, cantidades importantes así de artículos, pues eso no. O sea, lo que sí que tenemos es de contribuciones. Entonces, por eso también el saber que se ha discutido es un signo y hay otro signo que es claro. O sea, que estás vinculando significativamente. Es decir, yo cuando defino, tú has propuesto el de justicia y entonces hay otro de los artículos que están dentro de la colección que es el de equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, o igualdad, también hay igualdad, me parece. Si para el de justicia lo vinculo con el de igualdad y utilizo algún otro artículo y lo hago de forma significativa, es decir, que no es porque sin más se mencione la palabra, que me coincide la palabra y por eso lo pongo, ¿no? Sino
sino que es significativa esa relación que se ha hecho, pues entonces, tanto porque ha interactuado como porque lo ha vinculado, su clarificación, pues ya está. O sea, no andamos haciendo de más policía a ese respecto. Claro. No, es por cuando hablamos en la investigación es cómo asegurar que han seguido este proceso, digamos, de clarificación con independencia de que no hayan incorporado una discusión, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es un poco simplemente el contar con la declaración del propio participante de, mira, sí, he accedido a esta clarificación, simplemente. Ya. Por ejemplo, mira, en una actividad que hicimos, esta mañana estuvimos explicando el cómo medíamos la claridad de algunos artículos. Y lo vinculamos dos actividades para que, por una parte, valoraran la claridad y, por lo tanto, interactuaran con el corpus de Glossarium Vitri. Entonces ya lo conocen, ya conoces algún artículo. Y después luego tenían que elaborar clarificaciones. Y en lo primero sí que hacíamos un trazado de que tenían que marcarnos qué es lo que habían leído. Y además es que tenían que elaborar la actividad con respecto a eso. Y en el segundo tenían que dejar unos comentarios en discusión. Es decir, si para ti te importa, puedes pedir que, por ejemplo, en el artículo que se elabore, en el espacio de discusión, se indique tal o cual cosa, o utilizas ese espacio de discusión y dices, oye, contadme, o sea, necesito que me digáis, o sea, cuáles son las lecturas que habéis hecho y, ¿sabes? Vale. Se puede crear ese espacio de discusión también para que tú De acuerdo. interactúes con ellos. Yo al principio lo he utilizado durante años, lo he utilizado bastante, así el espacio de discusión, diciéndoles, sobre todo cuando había varios que interactuaban y no teníamos los mecanismos que tenemos ahora, pues a veces se producían conflictos de que uno cogía y soltaba lo suyo, borraba lo anterior, no sé qué, entonces teníamos que volver y decir, oye, y entonces muchos aprendieron también la utilización de discusión y hay muchos que proponían ahí, oye, he leído tal, oye, ¿qué os parece? Y tal, y entonces ponían ahí la propuesta de discusión. Y yo mismo les decía, oye, pero que esto estáis confundiendo o tal, ¿no? Tenéis que incorporar tal o cual cosa. Muy bien. O lee esto o aquello, ¿sabes? También. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, sí, creo que el espacio de discusión es un buen lugar para asegurar que están participando, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, el espacio de discusión es un espacio para que aquí, en este caso, mira, no hay nada, pero bueno, aquí hay lo que dijeron ellos. Mira, estos dos que hablaron dijeron, Keila ha comentado en el artículo de ontología, este otro ha comentado el artículo de mapas conceptuales, porque se lo habíamos pedido previamente, decirnos qué es aquello que habéis comentado. Pero en otros casos, por ahí posiblemente te encuentres, ya verás, hay algunos que son ricos. A ver, entropía, no sé si es entropía condicional, discusión. Mira, por aquí, pues hay unos que uno introduce una cosa, tal, la respuesta que le doy yo a uno, luego escribe otro, ¿sabes? Puede ser dinámico. Y además a lo largo del tiempo, porque yo creo que ese primero era del 2023 y luego este otro interacciona en el 2026. Más tarde, o sea, parte de lo anterior y aún así no se decide publicar. Este es un artículo que está todavía pendiente, tiene ahí una serie de observaciones de cosas que le faltan y figura aquí que necesita mejoras. ¿Vale? Vale. Pues, uy, espera, joder, os estaba diciendo, como esta vez Ana ya no me lo ha dicho, estaba enseñándoos un espacio de discusión
que era este de entropía condicional, y ya estáis tan cansados que ya no... Que José esto no- María, no estás compartiendo la pantalla. Ahora sí. Mm. Bueno, pues amigos y compañeros de Santa Elena, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo habéis entendido? Aquí, qué fecha ponemos de límite para que tengáis hecho un ejemplo de actividad propuesta eh, que se hace de la manera que os dije? Luego ya, o sea, nosotros podemos ver el que se ha creado, porque siguiendo los pasos que os hemos explicado, nosotros podemos ver qué es las actividades que se han creado nuevas. Podemos revisarlo y os podemos decir si lo vais a dejar de momento, no se van a utilizar, pues las pasamos después a borrador, pero os sirve para mostrarnos, o sea, que habéis entendido al menos la dinámica, pero por supuesto podéis emplearlo pues de forma productiva para poder llevarlo a vuestras aulas. Tenemos, por ejemplo, de teoría de la información también, que yo creo que haya gente que puede llegar a interesarle de los aquí presentes. José María, ¿Vale? te quería comentar algo. Mira, para Ecuador mañana es imposible participar porque no vamos a estar participando entre las 3 y las 5 de la mañana. Ah, ya, para mañana, ya lo sé. Yo te Ya, hago ya. la sugerencia que marquemos otro día y se lo puede hacer, ¿está bien? Y hasta Sí, que pero me quedó claro que muchas personas no les fue posible estar presentes porque no pueden dejar de leccionar sus clases. ya. Pero después Pero no, hablamos pero si, tú y yo si la ocho idea. y buscamos una solución que sea viable. ¿Te parece bien? No, pero la idea es que, o sea, presencialmente no nos hace falta nada más. O sea, ahora en principio ya sería solamente, todo se entrega a través de la plataforma. Sí, Se pero está faltando una cosa. ¿Qué tal enviares un correo? De indicar lo que es y que vale, no es, con está bien. con Porque las creo que todos instrucciones, ya bien. estamos un poco quemados. Sí, Yo estoy, sí, sin duda, no nos vamos a acordar de todo, mucho menos fechas y lo que sea. ¿Está bien? sí. Porque es preferible. Marta, Así funciona bien. va, Es importante que siempre algo esté registrado para sí. nos apoyar, Todo evidente. lo que hagáis de la actividad de clarificación, eso sin más, o sea, digamos que tenemos dos actividades, la de clarificación Sí, y pero otra es la de que organización de una no actividad. eso está presente, no lo sabe. Mira, hasta acá, hasta aquí, creo que aquí está un colega de la UPSE que a ver si está, pero ya salió. Que era Alfredo Tumbaco, que tenía una duda, Ah, porque tuvo problemas para tener acceso a la cuenta. No está aquí Alfredo, creo que puedes aprovechar para preguntar lo que deseaba. claro. Sí. Hasta mañana, Patricia. Bueno, Lo que ha dicho hasta buenos mañana, días, Patricia. buenos días. Mañana. Sí, chao. Sí, Gracias. Oh, hola, Alfredo. buenos días, doctor José y Buenos días, doctora Alfredo. Teresa. Sí, estuve realizando la Qué buenas suscripción a tardes. la cuenta de, buenas tardes, a la cuenta de la plataforma, pero no me llega el correo, con la clave para poder Ah, acceder. bueno, es que eso lleva un tiempo. Antes estuvo Juan. Mira, Juan, puedes mirar a ver. Es que, como expliqué al principio, ese es un proceso que lo regulamos por administración. Por eso se pregunta la motivación. Hay parte de los procesos que están automatizados, pero ese específicamente y por políticas propias, queremos que todos los usuarios sean legítimos. Entonces, por eso vemos la motivación y, de hecho, creo que Juan, en esta misma sesión, alguno que ha intentado crearlo, lo ha rechazado porque era incompleto. Juan, ¿estás ahí?
Sí, estoy activándoles. Tengo el de Alfredo. ¿Y cuál es el otro? Espera, primero acepto este. Es que lo que más me gusta ¿Y es... algo más? Pues ahora mismo te lo dan el acceso a tu cuenta. Es decir, tenéis que hacer tres cosas, ¿no? Por una parte, tiene que estar terminado el perfil. Por otra Vamos a ver. parte, tenéis que tener una contribución y porque son 2 talleres, para vosotros son 2 talleres, y el otro es organizar una actividad de clarificación, por ejemplo, en el aula, en un aula. Fernando. Entonces, haremos que la contribución... Listo, doctor. ¿Ya lo tienes, Alfredo? Voy a revisar en este momento para ver si ya llegaron. Vale. Tengo alguien aquí que se Entonces llama tenemos Fernando Chamba. hasta finales de mes para la fecha que os puse antes, que luego lo recogemos todo en un correo, como dijo Teresa. Tenemos hasta finales de mes para hacer lo del artículo en la actividad de clarificación de Glossal Workshop. Y finalmente la organización esta de la actividad que os quedará un objeto de Clarus dentro del espacio de nombre que llamamos Clarus, que son de actividades de clarificación, que tendrá su nombre y tal, y que nosotros luego valoraremos, vamos, lo veremos, lo revisaremos y si está bien organizado, pues lo dejamos en ese lugar y de lo contrario, pues bueno, habría servido para la actividad, puede darse el caso que lo llevemos al espacio de borrador si le falta configuración, pero al espacio de borrador siempre podéis volver y en el espacio de borrador lo arreglaríais y cuando ya quisierais trasladarlo para que esté útil y poder compartirlo en el aula, en ese caso ya lo movemos a Clarus, al espacio de nombre de Clarus, y entonces aparecerá en el listado de las actividades abiertas. Ese es el esquema general, pero siguiendo la petición de Teresa, lo recogeremos en un correo, que se lo remitimos a Teresa o a Guacho, o a los dos, y que se lo hagan llegar a todos. ¿Os parece bien? Sí, ¿Así? sí, muy bien, gracias. Que sí, para quien no fue posible estar presente, lo podremos explicar también. ¿Está Sí, bien? bueno, también es cierto que lo podemos enviar a todos los que os habéis registrado. Y entonces todos aquellos que quieran tener una certificación de haber pasado la formación, que al final es una formación que es equivalente a X horas, ya no me acuerdo cuántas, pues esa formación os la certificamos. O sea, igual que se va a certificar el resto de cosas. Lo que dijo Teresa antes de las actividades de mañana, pues es que hicimos una compensación, pusimos 2 por la tarde, 2 por la mañana, porque aquí en Europa les era más difícil el realizar algunas actividades por la tarde, en particular a nuestros anfitriones aquí en la isla de Siros. Tenía que ser por la mañana. O sea, había limitaciones, entonces hicimos algunas por la tarde, otras por la mañana. La pena es que no pudierais participar en las de ayer para nosotros por la tarde, que es vuestra mañana. Cuando hablo por la tarde, os pido disculpas, os lo estoy diciendo, las tardes europeas que son vuestras mañanas. Es una pena que no pudierais estar,
porque la idea fue dar una perspectiva global. Mañana de lo que vamos a hablar es de cómo estamos investigando la red cognitiva para poder ver lo que os enseñé antes de la representación del conocimiento en representaciones y con un sistema bastante evolucionado con respecto a lo que hicimos en 2016 y que está publicado entre 2016 y 2019. Hicimos varios trabajos en esa línea aplicados a diferentes contextos, a contexto educativo, contexto político y el contexto científico, en el caso de Glossarium Petri. Esos están publicados entre esos años, ¿no? Y esos los podéis ver, y los nuevos en realidad se va a publicar, o sea, está una de las contribuciones que son la de Daniel Gracia, explicamos esto, pero también nos van a explicar acerca de medidas de claridad, cómo hacer lenguaje claro, qué herramientas estamos introduciendo, y vamos a discutir también el cómo realizarlo. Por ejemplo, nos va a contar Ana el cómo quiere introducir ella actividades de clarificación o un pequeño laboratorio para niños, para enseñarles conceptos de teoría de sistemas, para que primero empiecen con la robótica, pero acaben aprendiendo pues, a analizar la complejidad del mundo que les rodea, ya sea un organismo, o sea un sistema social o la depresión que me está entrando de que esto no se acabe. Bueno, a ver si queréis alguna cosa más, alguna duda. Si os surge cualquier cosa también, pues escribidme. Pero no sé si con respecto a la dinámica de cómo funcionar, más o menos se ha cogido. Sí, Walter, que te veo. Te digo Sí, Walter, sí. porque es el que veo. Bueno, quería comentar que sobre la clave hace un momentito, a mí tampoco me llegó, pero fui a la opción de recuperación de clave, entonces ya todo funcionó. De pronto así es. Ajá. Y sobre el ejercicio que hicieron para ingresar a actividades, yo de lo que entiendo, nosotros podemos crear esas entradas, ¿no? Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, que la que creo hace un momentito, Enrique Peña, sobre elementos de una negociación, ya están disponibles en el portal. Eso Sí. nosotros podemos crear también, entiendo yo, pero luego Eso pasa un es. proceso de aprobación para saber si queda o no. Así es, ¿no? Eso es, sí es. Ya. Aunque la secuencia lógica es que empieces, digamos, desde abajo, haciendo una contribución, para primero ver cómo es la perspectiva del participante y luego ya organices una, ¿entiendes? Ya. De esa me manera, queda claro. pues, o sea, lo que hemos hecho al final han sido 2 talleres. Uno del nivel participante, otro del nivel organizador. Lo que ha hecho Enrique ha sido una organización de una actividad de clarificación. Lo que tenéis que hacer es la clarificación de alguno de los conceptos. Por ejemplo, podríais ir a uno de los que ha planteado también Enrique Peña, si quisierais, aunque ha sido un poco sobre la marcha, ¿no? Pero de los que están planteados, en realidad a los que tenéis que ir, no vayáis a los de Enrique Peña. Id a los que están planteados en Glossalab Workshop, en el objeto de clarificación de Glossalab Workshop. Y ahí sí elegid alguno o decidme si también queréis, os parece oportuno clarificar algún otro concepto que os parezca de interés dentro de lo que ha sido el contexto del Glossalab Workshop, también perfecto. Y os lo hacemos en un periquete. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención, participación y por vuestra paciencia.
Y bueno, todavía es el inicio. O sea, ahora tenéis que ahí seguir y terminar. Quedamos a la espera de ello. Y mañana, los que estamos aquí, a este lado de las olas, pues nos vemos. Nos vemos mañana. Y mañana más y mejor. O espero. O igual. Venga. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, Teresa. Un placer. Saludos a todos. Hasta luego, Omar, Guacho. Ay, no nos hicimos una foto de todos con la cámara encendida. ¿Cachis? Se hubiera estado buena. Bueno, tú has quedado señal. Como lo estamos grabando, está claro que Guacho ha estado ahí. Hay algunos que no han entendido. Así es, Chao, cuídense. Chao, igualmente. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Nos vemos.